Bienvenidos al podcast Actinex. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es José Alberto Guzmán Nateras. Él es licenciado en nutrición, nos va a hablar un poquito de su experiencia y verán que ha tenido una trayectoria tanto académica como profesional y deportiva muy fuerte. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias, Qué gusto Ibori. tenerte. Y pues bienvenido. Platícanos, ¿qué fue para ti? ¿De dónde surgió el estudiar nutrición? Es una anécdota bien chistosa porque yo en preparatoria no tenía idea todavía de nutrición. O sea, yo pensaba que existía, bueno, para mí existían dos opciones: psicología y maestro de educación física, ¿no? O sea, estudiar en la ENEF o algo así. Claro. Entrenamiento deportivo todavía no existía como tal, como carrera. O sea, estaba la opción de educación física o psicología. Para mí que eran dos cosas que me gustaban junto con filosofía. Y resulta que para cuando yo ya necesito elegir bachillerato, que elegí el químico biológico, ya empieza el rollo de que en Guadalajara ya hay licenciatura en nutrición. Y o sea, hay algo súper cagado, que es que yo me compraba 1000 revistas de Men's Health. Me compraba revistas de Men's Health y yo en ¿Tenías prepa de ahí interés? sacaba lo que hacía, ¿no? O sea, digo, a lo mejor ingenua o estúpidamente, veía y no, pues que este ejercicio te sirve, que este suplemento, que esta comida. Y lo sacaba de una revista Claro. que dista del ámbito de la ciencia bastante, ¿no? Ujú. Tanto que no sé si ya desapareció con los medios digitales o si ya no la producen o si ya no la compran, Ujú. pero yo me nutría de eso, ¿no? Entonces cuando sale nutrición dije, bueno, quiero hacer las cosas parecido a lo que hacen en la revista. O sea, mi visión de nutrición era más bien como si quisiera estudiar una licenciatura en fitness, Ujú. ponle. Y de hecho yo migro a empezar nutrición con esa idea y me encuentro con que es algo completamente diferente, ¿no? Al grado de que de inicio discutía con los maestros porque teníamos diferencias de Discrepancias, opiniones, ¿no? claro. Me acuerdo de una maestra que era de que, no, que inscríbete al curso de climaterio y no sé qué del embarazo. Y yo así de, no me suena. O sea, Ujú. entre mil cosas que me valen un cacahuate es el climaterio, ¿no? Ujú. Y te lo puedo decir Claro. abiertamente, ¿no? O al menos eso era cuando yo tenía 18 años. Ujú. Y distaba mucho pues, de lo que yo quería, ¿no? O sea, yo quería que me enseñaran a transformar un cuerpo normal en un cuerpo atlético, Ujú. fitness. O sea, esa era mi idea y por eso empecé nutrición. Ya tenías el perfil de deportivo, ¿no? ¿O practicabas algo en ese momento? Ya tenía el perfil deportivo. De hecho, otra anécdota chistosa es que yo estaba primero en una preparatoria del centro, de las que son anexas a la Universidad Michoacana, y era una prepa de alta demanda académica y no me iba nada mal, pero no tenía equipo de fútbol, Ujú. no tenía actividades artísticas. Entonces yo huí, me fui a otra preparatoria que sí tenía todo eso y pues luego entré al equipo de fútbol y combinaba fútbol y empezaba los esbozos de mis inicios en el intento de fuerza, en el gimnasio, empezaban por ahí en ese entonces. O sea, Ujú. ya venía muy orientado a la parte deportiva desde que elegí estudiar la carrera de nutrición. Ok. Por la idea que yo tenía, Ujú. que nutrición era igual a fitness, que ahora pues nada que ver. Ujú. Terminas nutrición, te das cuenta de eso y es que decides estudiar el posgrado. ¿Cómo Ujú. fue ese tema? Sí, fíjate que en paz descanse, el licenciado, porque era abogado, Mario Contreras, digo, falleció hace 2 años, lamentablemente. Yo llevé mi currículum a la Universidad Latina justo cuando estaba terminando nutrición, Ujú. en la UAC. Llevo mi currículum a la Universidad Latina. Yo trabajaba en Ceforca, en una filial del Club América, como entrenador de fútbol. Tenía ya, a la par de la licenciatura en nutrición, un sistema de capacitación de entrenador deportivo que se llamaba CICEP, Ujú. que avalaba la SEP y la CONADE. Sí. Y dentro de ese sistema te podías especializar en diferentes deportes y yo elegí fútbol. Entonces con eso trabajé en la filial de Atlas, la filial de Pumas y me encontraba en ese entonces en la filial de Club América. Y recibo la llamada de Mario Contreras: oye, vimos tu currículum y nos interesa tu perfil. Obviamente les interesaba un perfil de 22 años porque lo puedes traer en la talacha, ¿no? Ujú. Sí. Y no Y, se queja. ingreso como Sí. asistente.
Al año recortan entrenadores y me corren de la Universidad Latina. Y entre el agüite y no, dije, voy a hacer una maestría. Entonces viajo a Guadalajara, voy a UVM y tenía la intención de estudiar la maestría en nutrición clínica, ¿sí? No sabía que existía maestría en nutrición deportiva como tal. Entonces yo viajo con esa idea de hacer una maestría clínica y me encuentro con que estaba el póster. Lo primero que veías a la entrada era el póster de la Universidad Europea Real Madrid, ya sabes, súper llamativo, un jugador y que el posgrado y el otro. Y dije, wow, esto es lo mío. Entonces salgo, hablo con mis papás y les digo, la colegiatura está en tal. No, pues imposible. Es imposible. Pide una beca, un apoyo, algo. Y yo me regreso, pues así medio agüitado, ¿no? Porque dices, híjole, pagar 10,000 pesos al mes por un posgrado y demás. Pero me hacen una llamada como al mes. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay un ajuste de precios desde Madrid y queda en tanto. Platico con mis papás nuevamente, que eran los que me apoyaban en ese momento. Y pues gracias a Dios se dio que entrara a la Universidad Europea por medio de UVM. ¿Cómo fue la diferencia de estudiar la carrera natural, podríamos decirlo así, de nutrición en comparación con una de esta categoría? ¿Qué diferencias? ¿Cuáles fueron los aprendizajes tal vez como más significativos? Bueno, a lo mejor te refieres a la parte de, digamos, de la concatenación que tenía UVM con la Universidad Europea, ¿sí? Sí, un poquito y también en el tema académico, en contenidos, en maestros. Sí, bueno, de entrada, prácticamente todos mis maestros en UVM eran doctores. Me acuerdo mucho de un cubano que incluso yo regresaba los sábados que me tocaba la clase con él hablando como cubano. Yo soy mucho de que se me pegan los acentos y soy muy buen imitador. Bueno, no sé si sea bueno, pero me gusta. Me gusta imitar. Después te voy a imitar a ti, sí, güey. Así con tus jueguitos de... Me parece bien. Vamos a armar algo. Y bueno, regresaba así con el acento, ¿no? Yo estaba fascinado porque tenía un doctor en ciencias. Claro. Cubano. Cubano. Y que él decía, es que vean la diferencia, doctorado en ciencias. Y yo, ok. Y algunos otros profesores no eran doctores aún, pero todos eran súper buenos, salvo uno de psicología, que la verdad era un petardo. Espero que no vea esto, y si lo ve, ni modo, güey, eres una mierda. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? No, fíjate que nos puso a competir. Había algo que se llamaba compactación. O sea, para poder pagar y que le resultara rentable a la universidad, compactaban fisioterapia deportiva con nutrición deportiva. O sea, entonces, alumnos. Ajá, en el mismo salón. Ya. Ambos tomando la materia de psicología. Y se le ocurre ponernos a jugar básquetbol, fisio contra nutrición. O sea, imagínate la pegadera que hubo ahí. Claro. Brutal. Los hacía reñirse. Entonces. Y fuera de eso, ya en la experiencia en Madrid, lo que más me aportó, y digo, lo digo con mucha humildad y con mucho respeto para las personas aquí en México, es que aquí hacemos las cosas con el culo. ¿Sí? O sea, de verdad, las hacemos con el culo, y creo que en ciertos ámbitos las seguimos haciendo con el culo. Y es algo que allá, si bien son malinchistas y si bien para los españoles, los mexicanos somos muy pendejos, en parte no se equivocan, por eso. O sea, me abrió la visión a lo que es cómo se trabaja en primer mundo, claro. en un país desarrollado, que si bien tiene cierta crisis económica, sus procesos, su puntualidad, su manejo de la ciencia, sí son otro nivel. Claro. O sea, estamos hablando como si jugaras aquí, no sé, a los que les gusta el fútbol, en tercera división y de repente juegas en primera división. O sea, es ese cambio, claro. Esa brecha en conocimiento, en actitud, en mentalidad, es abismal. Y fuera de lo que aprendí, que fue bastante significativo, fue darme cuenta de lo diferente que trabajan países desarrollados.
¿sí? Es interesante lo que mencionas porque completamente estoy de acuerdo en que hay temas culturales que intervienen en tanto cómo impacta en la manera en la que las personas aprenden, incluso bloqueos y limitaciones mentales que hay en la Ujú. cultura general mexicana. Y además de que también estamos en pañales en muchos temas de deportes, de ciencias del entrenamiento, en comparación con otros países que llevan ya un desarrollo deportivo y que tienen todavía más recurso no desviado que pueden utilizar de manera impactante. O sea, hoy en día incluso España y Estados Unidos, Canadá, Cuba tienen currículas en las planeaciones de los estudiantes afines a cultura física o a deporte que ya tienen materias de contenidos de inteligencia artificial. Y nosotros, yo que doy clase, estaba leyendo una de las currículas y los aprendizajes que yo les tenía que enseñar a los alumnos de tecnologías eran manejo de Excel, manejo de Word. Ajá. Entonces ya con el PowerPoint. director acordamos hacer una reprogramación y es justo eso, irnos adaptando y tratar de mejorar desde el impacto de cada uno. Y se necesita. Yo todavía hasta el 2000, la última formación que tuve muy, muy importante, que fue con dos doctores y un organizador, a los cuales sí les quiero agradecer muchísimo, a la maestra Indra de CID Salud, que organizó este curso de ISAC nivel 3 en Ciudad de México, a la doctora Raquel Vaqueiro, doctora en ciencias, al doctor Francisco Esparza Ross, doctor en ciencias del deporte también, ambos docentes de la Universidad Católica de Murcia. Hasta ese punto, que fue 2023, todavía no se incluía la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, nosotros en todos los procesos que hicimos de certificación como instructores en nivel 3, lo que teníamos que dominar sí o sí era Excel. Pero ya no curso de inducción, o sea, ya era un dominio Ya, del Excel, macros porque para y... hacer la estadística, Ujú, pues tenías que meter un montón de fórmulas, donde si te equivocas en un ujú, punto o en un claro. logaritmo o Ujú. en cualquier signo, Ya, ya sale todo todo. mal Ujú, y ya te arruina todo el cálculo estadístico. ujú, Pero ahora me parece muy interesante, ahorita estoy cursando un doctorado ujú, y la misma empresa o la misma institución educativa del doctorado nos ofreció un curso de inteligencia ujú. artificial, Bien, ¿sí? claro. Entonces, eso es, pero te estoy hablando que esto es 2025 y Ujú, en 2 años cambió muchísimo sí. esa situación. Hay dos temas ahorita que mencionaste que me gustaría abordar. Si quieres, me voy Échale. por uno. El primero es, quiero que les expliques a aquellos que están interesados en nutrición, ya son deportistas o son nutriólogos, la importancia de acreditarte en los ISAC, qué es el ISAC y ese tema. Es en primer lugar. Y en el segundo lugar, el tema de cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial a esta carrera en particular en Ok, el futuro. Si quieres, abarca primero lo del ISAC. vale. Bueno, ISAC es por las siglas, es la Sociedad Internacional de Cineantropometría. Ujú. La Sociedad Internacional para el avance de la Ujú. cineantropometría, ¿no? Lo digo en cada curso y ahorita se me Sí. va. La verborrea, ya sabes, o el TDA, no sé qué sea. Bueno, esto surge a raíz de pues, la necesidad de estandarizar los procesos antropométricos. O sea, primero inicia, o sea, sus early beginnings son en los años 80 con Ujú. algunos estudios, como el estudio de cadáveres de Bruselas, donde decían, bueno, vamos a disecar a algunas personas para pesar separadamente ciertos tejidos, Ujú. ¿no? Los huesos, la grasa, la piel y el tejido residual. A partir de ahí se va creando poco a poco con Marfel Jones la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, que estandariza procesos. Entonces, no solo te enseña a tomar mediciones como Ujú. tal, o sea, te enseña un proceso que tiene una certificación ISO 9000, Ujú. como los cursos de ISAC, Claro, para que sepas medir, estimar y demás de acuerdo a un protocolo, es correcto. como deben de ser Ujú. las cosas. No tanto de acuerdo a un algoritmo, si hay algoritmos que utilizamos, pero más bien un protocolo. Entonces, pues yo como nutriólogo o como entrenador o como cultor físico, como preparador físico, fisioterapeuta médico, puedo decir, ok, yo te estoy midiendo la cintura, Ujú. ¿sí?
Pero ahí podrían surgir un montón de dudas, ¿no? ¿Qué cintura? ¿A qué altura la estás midiendo? ¿La estás midiendo con ropa o sin ropa? ¿La persona va parada o no? ¿Cierra los pies o los abre? ¿Va en un banco o tú te bajas o tú te subes? Entonces, todo eso te lo aclara la certificación ISAC. Y no solo es eso, sino para qué mido cintura, ¿no? Claro. ¿En qué contextos necesito medir cintura y en cuáles no tiene ninguna relevancia? Y la importancia de estar acreditado como ISAC es que tus mediciones tengan cierta validez, ¿sí? Hay dos conceptos que se manejan ahí que son precisión y exactitud. Lo que se intenta con los niveles avanzados de antropometrista es que tengas ambas, tanto precisión como exactitud. Claro. A los profesionistas les interesa de una manera, a los estudiantes de otra, porque si van a hacer una tesis donde van a involucrar antropometría y no están certificados dentro de ISAC, pues sus mediciones, eso y nada, es casi lo mismo. Sí. Como me gusta la parte que mencionas de precisión y exactitud, para que lo comprendan un poquito mejor, ¿puedes explicarnos cómo la aplicas tú? O sea, llega un deportista y tú para medir su porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, aplicas, ¿no? El protocolo de ISAC. ¿Qué tanta diferencia hay entre una báscula de bioimpedancia en comparación con lo que puedes tú tener de precisión con el ISAC, tú acreditado? Uy, es que ese es otro tema que también está bien chingón, porque las bioimpedancias trabajan con un modelo y la estimación de porcentaje graso que hacemos nosotros es otro modelo. Es decir, yo mido a Raquel, que está aquí con nosotros, y le hago una impedancia bioeléctrica y me da cierto porcentaje graso. Y después le hago una aplicometría, lo meto a una fórmula de regresión lineal y me da otro porcentaje graso. Entonces ella me va a decir, ¿cuál de los dos tengo? Pues los dos, nada más que son modelos diferentes. Uno se va sobre un modelo anatómico y otro se va sobre un modelo químico. ¿Sí? Cuando yo hago una aplicometría y estimo un porcentaje de grasa, estoy trabajando sobre un modelo químico donde ese porcentaje graso se refiere a la fracción lipídica. Y la fracción lipídica es la parte químicamente lipídica de un adipocito, o sea, los triglicéridos. Bien. ¿Sí? Y si yo hago una impedancia bioeléctrica, es un modelo anatómico donde estoy pensando que el porcentaje de graso que calculo es tejido graso, que es un concepto más amplio, que eso ya incluye todo lo que tienen los adipocitos. Entonces, en ella misma pudiera salir 22% de porcentaje graso por bioimpedancia y por plicometría puede salir, no sé, 16. ¿Sí? Pero esa disparidad es porque son modelos diferentes. O sea, yo no debo de comparar a una persona con un modelo y otro. Tengo que elegir uno y apegarme a ese para valorarla a lo largo del tiempo. Claro. ¿Cuál es más preciso para un deportista? ¿Utilizas ambos? ¿Cómo trabajas tú? Si mira, por ejemplo, con los peleadores, que son un grupo sensible, que tiene cierto riesgo, ¿no? Y necesito saber si tienen de dónde bajar grasa, hago un proceso que se llama sumatorio de 6 pliegues. Claro. ¿Sí? Que viene en el ISAC, ¿no? Así es. Y no meto ninguna fórmula, ninguna ecuación de regresión lineal. Porque tú puedes tomar pliegues, perímetros y diámetros, talla, masa corporal y demás, y a partir de eso estimar un porcentaje graso. Y está bien, se puede hacer. Pero eso incluye ecuaciones. Y para ecuaciones de porcentaje de grasa, te estoy hablando que hay cerca de 100. Entonces, ¿cuál de las 100 es la correcta? La verdad es que no lo sabemos. Y la conclusión a la que han llegado los especialistas, los pioneros de la antropometría, los criterios que son los ISAC nivel 4, que ya son doctores en ciencias y son criterios y son incluso autores del manual como mis profesores, la conclusión a la que han llegado en el consenso mundial es simplemente toma la sumatoria de pliegues, cuádralo con referencias internacionales, esa sumatoria, y eso valóralo a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si un peleador me sale arriba de 48 milímetros, quiere decir que tiene tejido graso disponible para bajar en ese corte de peso. Entonces ya no me involucro con impedancia, porque aparte la impedancia es doblemente indirecta y se ve afectada por muchos factores como la hidratación, si tomó café y más bien está deshidratado, si comió, si está en ayuno, si hace calor, si es un lugar un poquito más frío como aquí, las mujeres si están en su periodo, o sea, hay un montón de factores que alteran una impedancia bioeléctrica. Claro. ¿Sí? Y que no los altera una sumatoria de pliegues. Claro.
El tema, ¿podrías explicarle a la audiencia lo que es la plicometría que se lleva a cabo dentro del ISAC? La plicometría es la estimación de los milímetros de ciertos panículos adiposos. O sea, tenemos 8 zonas identificadas donde se puede medir un panículo adiposo, ¿no? Que es la zona subescapular, tricipital, bicipital, cresta ilíaca, supraespinal, muslo, pierna. Por ejemplo, en antropometría, la parte del pliegue inguinal, la patela, le llamamos muslo, ¿no? Y nosotros tomamos muslo medio. Y la parte de la rodilla donde converge la tibia hacia el talón le llamamos pierna, ¿sí? Entonces, a veces hay una confusión porque es como que, la pantorrilla o la pierna. Entonces, en antropometría es pierna, ¿no? Okay. Anatómicamente, pues podemos hablar de diferentes cosas, ¿no? Gastrocnemios, tibial posterior y demás. Entonces, finalmente es elegir un proceso, elegir un método de acuerdo a lo que tú necesitas, a las necesidades de tu atleta, al tipo de persona que tienes enfrente, porque hay un montón de personas a las cuales no les puedes hacer antropometría, ¿sí? Porque éticamente no es correcto, o porque es peor el hecho de exponerlos a que se desvistan casi completamente y tú empezar a manejar los famosos pliegues, a simplemente, ahí sí, te la valgo, hacer una impedancia de control, ¿sí? Personas, adultos mayores, pues ¿a qué les va a gustar? Quedarse en un calzoncillo, que empieces a pintarles la piel y tú a manipular, ¿no? Entonces, finalmente la idea del panículo adiposo, regresando a la pregunta de la plicometría, utilizamos un caliper, ¿sí? Un caliper, un plicómetro que ya está calibrado, o sea, ya te lo venden con la presión suficiente para estimar milímetros de grasa en una zona específica, que obviamente agarra un poco de piel, ¿sí? Pero eso ya va incluido dentro de la estandarización. ¿Sí? Qué padre. Normalmente, pues, he conocido nutriólogos que tienen el ISAC 1, raramente un ISAC 2, pero tú tienes un ISAC 3. ¿Cómo ves la diferencia en ese tema de la progresión de niveles? Y si recomendarías a las personas, si tienen la oportunidad, sí escalar a los que vienen, si son nutriólogos. No, mira, la cosa es, de hecho, el nivel 1 es lo que sirve prácticamente para todo lo clínico. ¿Sí? O sea, si se van a dedicar estrictamente a la parte clínica, el nivel 1 es más que suficiente. Con que lo dominen, se estén reacreditando cada 4 años, reciban las actualizaciones que la misma sociedad te ofrece, es más que suficiente para intervenir. El nivel 2 es para hacer un fraccionamiento anatómico de 5 componentes. ¿Sí? O sea, ahí cada una de las masas tiene su propia ecuación, la masa grasa, la masa residual, la masa lipídica y demás. Y genera más precisión, por así decirlo. Y el nivel 3 es para aquellos que quieren instruir. ¿Sí? O sea, te vuelves un instructor de nivel 2 y de nivel 1, tanto para capacitar, como para certificar, como para reacreditar. Ya. Entonces, el nivel 3 se podría decir que es para enseñar o para certificar niveles 1 y 2. Y la verdad es que cuando tomas el curso de nivel 3, que dura 7 días completos, mañana, tarde y noche, sí obtienes un mayor grado de precisión, pero es por tanta práctica. Claro. Y porque tienes toda una comunidad de otros niveles 3, más 2 o 3 niveles 4, corrigiéndote. Ya. Entonces, entre el 2 y el 3 sí escalas en la precisión, Ya. pero la idea del 3 es tomar cursos. De hecho, si tú eres nivel 3 y no das cursos, te bajan. ¿Sí? Interesante. Si vas a ser nivel 3 es porque vas a acreditar. Si lo tomas solo para hacerte más preciso y no enseñas, te quitan el nivel. Ok. Excelente. Yo no sabía eso. Creía que había más precisión como en cada nivel, pero sí es la hay. interesante que nos Sí la hay, pero está muy intencionado. O sea, el nivel 2 es para fraccionar en 5 componentes y para hacer investigación. El nivel 3 es ya para instruir y el nivel 4 es para hacer criterio, o sea, para modificar incluso el manual y los procedimientos de la sociedad internacional. Qué padre, qué interesante. Sí, son unas figuras así, yo los admiro mucho, la verdad. Te voy a hacer una pregunta. Por ahí la otra vez vi en redes una frase, a lo mejor me equivoco textualmente en cómo la dijiste, pero mencionabas que como comes, compites.
Quiero que nos platiques Algo un así. poquito Sí, del sí. tema de la nutrición y la importancia si practicas algún deporte. Sí, de hecho, bueno, esa no es una frase, no es de autor propia, no es de mi autoría. Ujú. Eh, ¿Has visto algún libro de fútbol que se llama Se juega como se entrena? No. Ese lo tenía un colega que ahorita trabaja como coach en FC Juárez. También le mando un saludo, Rodolfo Gasca. Su hermano es traumatólogo. Se llama. Se me ve el nombre, pero también lo saludo. También se apellida Gasca. Ujú. Uno es licenciado en Cultura Física, igual que tú, de la UBAC, Ujú. y se dedicó al coaching. Mucho tiempo fue entrenador y se dedicó al coaching. Él tenía un librito en una prepa que decía, se juega como se entrena. Ujú. Y después yo encontré otro de nutrición en el fútbol que decía, se juega como se come. Ujú. Y tenía tachado el cómo se entrena, decía cómo se Claro, come. claro. O sea, es como mercadotecnia, ¿no? Ujú. La frase, porque en realidad se juega como se come, como se entrena, cómo están tus hábitos, cómo se descansa, cómo se duerme, cómo se prepara la táctica, cómo se piensa. O sea, es Sí, multifactorial y claro. más en un deporte de conjunto, que son Ujú. extremadamente complejos. Y de ahí La sale idea. esa frase. Y la cosa de mencionarla en redes sociales es para que la gente que me sigue empiece a adherir la idea de que no solo es el entrenamiento, sino también es la alimentación. Juega un papel muy importante. ¿Cómo ves a un atleta que no se alimenta bien o no sigue un proceso adecuado de suplementación, un proceso adecuado de macros, en comparación con un atleta que sí lo hace? Crucial, mira, voy a platicar casos Sí. de los que sí puedo hablar, porque digo, finalmente ahí estuve y no es nada que invada su privacidad. En el Atlético Morelia teníamos un jugador que era el capitán, le decíamos el Capi, que es hijo de un portero de Chivas, de hace mucho tiempo. Entonces este cuate tenía, si no mal recuerdo, por ahí del 2023 tenía entre 34 y 35 años, ¿sí? Pero era el jugador más entero y que menos se lesionaba. Cuando nosotros hacíamos la antropometría siempre salía abajo del 11% de grasa, nunca perdía músculo, rara vez se lesionaba, pero una persona que se cuidaba muchísimo. O sea, no se desvelaba, no salía de fiesta, comía bien, más o menos cuadrado lo que tiene que ser, y se hidrataba de una manera correcta, ¿no? Y seguía las indicaciones de los profesores. Bueno. Y tenemos otros jugadores un poquito más erráticos, Ujú. que simplemente con una desvelada o con una salida o con una deshidratación no programada y venían desgarres en los isquiosurales, ¿no? Entonces, puede ser algo tan determinante como lesionarte o no el hecho de alimentarte bien. Ujú. Claro. Y en esta población con la que he tenido mucho contacto desde hace unos 5 años y bueno, desde mi formación como entrenador, eh, la longevidad del atleta, Ujú. ¿sí? De su vida útil, incluso Su vida útil, o deportivamente. sea, puede ser un atleta exageradamente talentoso, pero si no es disciplinado, no va a tener una carrera longeva, Ujú. ¿sí? Claro. Puede ser un atleta a lo mejor no tan brillante, no tan talentoso, pero si es disciplinado, dura más tiempo dentro del medio, Ujú. ¿sí? Y por ende sigue viviendo de eso, ¿no? Claro. Porque Oh. ahora nos encontramos, pues, exfutbolistas que gracias a que se han seguido cuidando, hacen partidos de exhibición, de leyendas, que del Morelia, que del América, esto y lo otro. O sea, pueden seguir jugando y pueden seguir generando recursos de lo que hicieron hace 20 Ujú. años. Sí. Sí, definitivamente tocas un tema muy interesante porque hace unas décadas la vida deportiva de los atletas era mucho menor a la que hoy vemos. Hoy vemos un Cristiano Hoy Ronaldo vemos un Cristiano, un que Messi de está 40 años, jugando ¿no? a un 37. nivel de los chavos de 20 años Ujú. o incluso menores, y eso era lo inconcebible antes. Y yo creo que de cierta manera el avance de los conocimientos que ahora tenemos sobre el deporte y sobre el cuidado y la importancia de eso ha permitido eso que dices. Y O sea, cómo su aparte, carrera se extiende tanto. aparte en un fútbol que cada vez se vuelve más físico. Ujú. O sea, el futbolista en los años 80, 90 Tienes no razón. era para nada un atleta de alto rendimiento. Sí, Y no lo eran porque no entrenaban ni 1000 minutos a la semana. sí.
¿sí? Y por eso está la pelea de quién era mejor, Pelé, Maradona, es que no es comparable. No puedes comparar a un tipo que se desenvolvió en un fútbol que era más lento y menos físico con un 2025, Claro. ¿no? Que es un fútbol que ya demanda mucha más fuerza, más resistencia, más agilidad, más fuerza rápida y todo, ¿no? Entonces, sí, coincido. Hay atletas ahora, como este que te decía el Capi, él todavía juega en Leones Negros, ya debe de tener más o menos mi edad, unos 37 o 38 años. Todavía es capitán de Leones Negros y todavía juega los 90 minutos, ¿no? O sea, eso es algo que, puta, yo quisiera jugar 30 y que sobrevivan mis rodillas, Claro. ¿no? Y ves a estos tipos profesionales que se han estado cuidando y que siguen ganando del fútbol. Qué interesante. Hace ratito me surgió también la duda, bueno, un poquito, sobre cómo influye que no te hidrates bien en tener un desgarre muscular y por qué. Ok. Bueno, eso atribuye a varios principios. Uno de los principios es un principio muy sencillo que se llama sobrecarga, ¿no? Que ustedes como entrenadores ubican bastante bien. Yo pudiera pensar que a lo mejor un jugador que se lesiona un jueves, ese mismo jueves o el miércoles, hizo algo que lo hizo proclive a esa lesión. Pero en realidad ese tipo de lesión, que es por sobrecarga, viene arrastrando algo que se llama fatiga acumulada. Entonces eso viene de desgaste, que puede ser de 15 días atrás, de 21 días atrás, de 30 días atrás, o incluso de toda una temporada. Y tiene, o sea, tiene tintes tanto en el espectro de la planificación deportiva, porque si planificas a un jugador de fútbol en un esquema tradicional como Matveyev o Verkhoshansky, pues no te va a dar. No te va a dar porque necesita varios picos y varias bajadas. Ahí aplica una periodización que se llama periodización ondulante. Es una de las que pueden aplicar, ¿no? No es la única y no soy docto en el tema. Entonces, en el tinte de la planificación está eso. Y en el tinte de la deshidratación, ¿sí? Sabemos que la deshidratación contribuye a más de un 50% al riesgo de lesión, ¿sí? 50%. Y en parte tiene que ver con la viscosidad de la sangre. A menor hidratación, la sangre se vuelve más viscosa. Cuando la sangre se vuelve más viscosa, sube un componente de la fórmula roja, que es la hemoglobina, y te hace sentir, cuando sube la hemoglobina, estás más cansado y le cuesta más trabajo a tu cuerpo circular la sangre, porque es sangre pesada, ¿no? Entonces, esa es la relación que tiene con el rendimiento deportivo. Ahora, si tú haces esto periódicamente y acumulas deshidratación de días o semanas, eso es lo que incide en no solo los desgarres musculares, o sea, puede ser simplemente una contractura, puede ser una simple distensión o puede ser ya una ruptura miofibrilar, ¿no? O sea, ya vulgarmente conocida como desgarre. Y a veces no es que no tomen agua, a veces es que no toman el líquido correcto, ¿sí? Hay una bebida aquí que a mí me gusta mucho, que yo digo que es una bebida para crudos fresas, ¿sí? No voy a decir la marca porque, pues no, o sea, si te la pagan, güey, sí la digo, pero no creo que te la estén pagando. No creo yo tampoco. Entonces mejor no la menciono. Pero son unos sabores de que maracuyá y que esto y lo otro, la neta están muy chidos y si estás crudo, pues te saben a toda madre. Claro. Pero si es para hidratar a un deportista, pues es lo menos recomendado. Lo platicamos con Roberto Clemente, el nutriólogo de Atlas, cuando fueron bicampeones. Fíjate, bicampeones. Y me decía, es que yo llegué a pedir citas con esta marca para que me expliquen la fórmula, porque no me cuadra que tenga 2 tipos de sodio, por ejemplo. Nada más tendría que tener uno. La cosa es que sabe muy rico, por eso tiene 2 tipos de sodio. ¿Sí? Claro. Pero no es una adecuación de electrolitos correcta para hidratar a un deportista. En el Morelia tuvimos un caso de un chavo con diarrea que teníamos ese tipo de bebida e intentó rehidratarse con eso y cada día nos salía más deshidratado. Le jugaba en contra. Le jugaba en contra. Hasta que nosotros empezamos a darle Vidasor oral, que esa marca sí la puedo mencionar, pues es del seguro. Y el doctor le tuvo que poner una IV con suero. También saludos al doctor Villalba, creo que está ahorita en Ciudad de México, de Sport Hacken. Qué interesante. Me gustaría que nos platicaras
No, no lo recomiendo, pero si eres deportista y pues tuviste una noche en la que te saliste de peda con los amigos, unas copas, ¿qué recomiendas tú para evitar tener o esta deshidratación que se da al consumir alcohol o este daño que te podría causar? ¿Cómo lo contrarrestarías? ¿O qué alcoholes dices, estos son los menos dañinos si eres deportista y te quieres ir a echar algo con tus amigos? No, miren, la verdad es que, digo, es que sí es una mala recomendación porque es como decirles, te puedes salir de peda, tener una noche de pasión, desvelarte y demás, y al otro Claro. día vas a rendir. La verdad es que no se puede, ¿eh? Ujú. Bien. No se puede, porque ese tipo de desgaste no solo va sobre el eje de la deshidratación. Ujú. O sea, hay intoxicación hepática que es inevitable. O sea, yo te podría decir, ok, te pones una peda y tómate una tableta de metadoxina que ayuda a metabolizar más rápido el alcohol y ya no estás tan intoxicada a nivel hepático. Pero es como entrar en un juego de usar drogas para combatir otras, Claro. ¿no? O sea, me meto un tóxico que es el alcohol, que es tóxico para el páncreas, que es tóxico para el hígado, que me deshidrata, que me altera los neurotransmisores, y luego meto una pastilla para no estar tan crudo, no me suena muy Algo lógico. congruente. Pero si ya lo hiciste y eres atleta de alto rendimiento, lo que puedes hacer es lo que hacen los médicos en los hospitales, ¿sí? Que es una IV, ¿sí? Una IV, un soporte parenteral que va suero a la vena, te Sí. pasan glucosa al 5%, te pueden pasar aminoter, que es una solución de aminoácidos que también ayuda, y así no estás forzando la vía oral. Pero pues obviamente es invasivo y requieres a alguien que esté capacitado para Claro. ponerte una IV, porque si Claro. te la ponen así a la brava, pues sale peor porque Sí. puede haber una infección, una sepsis y pues sale más caro el caldo que las albóndigas. Claro. Pero fuera de eso, y algunos sueros como los Vida Suero Oral, que ahora ya hay de sabores, no hay nada que combata que tengas una noche donde no descansaste y donde aparte te intoxicaste con diferentes drogas. Bien. En tu experiencia como nutriólogo, ¿cuáles han sido los errores principales que ves en los deportistas que llegan contigo? Que dices, uy, ya que les haces la investigación o que les preguntas simplemente cómo es su dieta, ¿de qué te das cuenta que dices, esto me lo tienes que quitar? O Ok. desarrolla. No va muy relacionado con nutrición, pero sí con hábitos, y es el sueño. Una es el sueño y otra es la relación, que es uno de los principios de entrenamiento, que es la relación carga-descanso. Tenemos aquí en Michoacán y en México muchos atletas que pues, se desempeñan multifacéticamente, ¿no? Entonces, son deportistas de alto rendimiento o tirando al alto rendimiento, pero también son estudiantes y súmale que pues para solventar sus gastos de las competencias trabajan, algunos. ¿sí? Entonces, bueno, y vamos a sumarle otro agravante para hacer más complejo el caso. Es adolescente. ¿Ok? Entonces tiene que crecer, tiene que generar maduración sexual, maduración mental, maduración en todos los sentidos, ¿no? Es atleta, es estudiante y aparte trabaja. Entonces, en estos contextos en particular, los especialistas sugieren 8 horas de sueño más un power nap, ¿sí? ¿Qué es un power nap? 30 minutos de siesta con cronómetro, me voy a dormir, pongo mi cronómetro, me despierta, me levanto, me tomo un café y a seguirle. O sea, son 8 horas, casi 9 diarias. Y ahí me llegan con unos recordatorios donde duermen 6 horas, porque se duermen hasta las 12, porque están en redes o whatever, y a las 6 de la mañana ya se levantan para ir a la escuela, y de ahí no paran, ¿sí? De ahí no paran. Escuela, trabajo, entrenamiento. Entonces, 6 horas son insuficientes. Sí. Y a la larga eso incluso empieza por así decirlo, como un canibalismo de corteza cerebral. ¿Sí? O sea, Claro, hay una muerte. aparte ahí va a haber Pérdida. no, muerte cerebral no. Pérdida neuronal. Va a ¿no? haber pérdida Muerte neuronal, celular. ajá. Sí. Hay deshidratación también a nivel corteza, Sí. y hay algunas zonas que van a empezar a apagarse, por así decirlo. Hay algo que se genera que se llama atrofia cortical. Entonces se van volviendo más pendejos y más lentos. Sí, completamente. ¿Sí? Qué interesante. ¿La siesta se recomienda en algún momento en particular del día? Por razón necesaria. O sea, En cuanto sientas. cuando sienten el bajón, Ahí.
es ahí. Aprovecho el bajón, me duermo 30 minutos, cronometrado y culo para arriba. Qué curioso. Cuando yo estudiaba y en el momento en el que yo estaba en la licenciatura, hacía atletismo, salto en longitud. Ujú. Y en ese momento, pues, entre estudiar, trabajar y también entrarle al tema del deporte, porque también entrenamos pesadito, yo en ese momento en el transporte público me dormía media hora, yo Claro. creo, y sentía el pico de energía. Ibas en el chuchín así Sí, agarrado así, te lo juro, de pie, y sí, era como recargarte en el brazo, Ajá. ahí ya tu cuerpo se aprende el camino y ya sabes más o menos dónde tienes que despertar, pero Oye, me despertabas en levantaba, Jesús del Monte, ¿no? No, Allá, sí me ha pasado, una clase y la perdí completamente por Ajá. dar la vuelta. No, pero es que Sí. es necesario. Claro, pero es algo que Necesario. la gente, la verdad, incluso me siento incluido en el tema, no valoramos la importancia del sueño. Y no solo a nivel deportivo, a nivel de rendimiento, a nivel cognitivo, a nivel de rendimiento, A nivel longevidad. a nivel longevidad, porque la muerte y la cantidad de procesos que se dan porque tu cuerpo tiene que recuperar la falta de sueño, no ganas nada si te estás alimentando bien, si estás haciendo ejercicio. Y la realidad es que, pues, de acuerdo a los especialistas en sueño, una noche que no dormiste no se recupera. O sea, la siguiente noche puedes dormir bien o al otro día Aventarte te fiestas. puedes dormir, pero esa noche que no dormiste es una noche que pierdes para siempre. Qué curioso. ¿Me explico? Ese mensaje deberíamos Sí, tenerlo. Debería existir está por más. ahí, checa el laboratorio del doctor Huberman. Huberman. Él habla muchísimo de este rollo de el grounding, ahorita que veo que tienes tu pastito, Sí. del grounding, de pisar con pies descalzos, Sí. los baños solares, los hábitos de sueño. Yo me nutro mucho de ese podcast y es un doctor. O sea, aparte de que es médico, es un PhD, ¿sí? Y es profesor. Profesor en Estados Unidos, anécdota. Mi hermano cuando busca entrar a un doctorado en Estados Unidos, pone en sus cartas de recomendación, I'm a professor, porque él era un profesor aquí en México. Pero en Estados Unidos, o sea, allá lo tomaron como, este imbécil, ¿quién se cree? Para empezar, para ser profesor tienes que tener un doctorado y tienes que tener 10 años de ser algo que llaman allá como preprofesor, una cosa así. Entonces, para ser realmente profesor en Estados Unidos, llevas 10 años yendo clases ya siendo doctor. Sí. Y entonces sí, te dan el título de profesor. Claro. Y no le aceptaban las cartas. O sea, Con pues razón. este güey, ¿quién se cree? Hasta que cambió eso, cambió pues la terminología en cómo escribía sus cartas y ya fue aceptado en un Qué doctorado en interesante. Estados Unidos. Es como el grado de catedrático aquí, ¿no? Grado de catedrático. Es un Ajá. nivel ya alto en el que eres doctor. Sí, ya llevas porque muchos aquí años dando nosotros clase. decimos, oh, yo soy maestro, maestro, soy catedrático. Y no, hombre, o sea, para llegar a eso en un país de primer mundo, la verdad es que son años. Qué curioso. Me gustaría abordar otro tema, el tema del papel que juegan las ayudas ergogénicas como deportista. Incluso si no eres de competencia, aquellos deportistas que les gusta nadar, les gusta jugar de vez en cuando algún deporte, ¿las recomiendas, no las recomiendas? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles recomiendas tú en particular? Sí, bueno, eso tiene varios tintes también. Sí. El primero que tenemos que considerar a priori es que las ayudas ergogénicas siempre son la punta del iceberg. ¿Sí? O sea, digamos, Claro. de esta botella las ayudas ergogénicas son la tapita. El resto son la planificación, la relación carga-descanso, el sueño, la dieta, el descanso, no sé si ya lo mencioné, los factores psicológicos y demás. Y la tapita, la punta del iceberg, lo único que se ve son las ayudas ergogénicas. El tema con las ayudas ergogénicas es que no sé si pase en otros países, pero aquí en México las personas quieren resolver todo con una pastilla. ¿Sí? Y yo les digo, y creo que vas a coincidir conmigo, la única pastilla milagrosa que existe y que no debes de quitar es el entrenamiento. Sí. ¿Sí? Puedes quitar todo de la ecuación menos entrenar. Sí. Y yo siendo nutriólogo, les digo a mis pacientes, si en algún momento te enfadas de estar en un plan de alimentación, de estar pesando tus comidas,
de estar adecuando macronutrientes, cuidando porciones, cuidando la higiene de los alimentos, te enfadas, no dejes de entrenar. Sí, O sea, ok, suéltame esto y te lo digo como nutriólogo, claro. pero no me pares de Sí. entrenar. No, el impacto que ahorita están teniendo de investigación como factores de riesgo, más grave que hipertensión, más grave que temas de fumar, temas de beber, es no hacer ejercicio. Sí. Lo están ya considerando como un factor grave y coincido completamente. Yo también eso es lo que predico y predicamos los profesionistas de esta área, que muévete. No importa la edad que tengas, no importa lo que practiques, si te mueves, literalmente tienes más vida. Hay miles de beneficios, podríamos estar hablando horas. Si de estás los deprimido, beneficios. muévete. Si estás ansioso, muévete. Me gusta. Si estás feliz, muévete. Si tienes hambre, muévete. Si no tienes hambre, muévete. Es que para todo, Sí. orgánicamente, tenemos un diseño evolutivo relacionado Claro. con el movimiento. Sí. Entonces, estar estáticos es algo que no nos podemos permitir. Y es una pugna con las empresas que tienen empleados 8 horas sentados, sin horario de comida, piden por aplicación, Rappi. no sabes qué, tráeme los tacos, tráeme la torta o lo que sea, y no se paran ni siquiera a conseguir sus alimentos. Claro. Y ahora lo que sugiere es que por cada hora de trabajo, al menos 10 minutos, se paren a caminar. O simplemente dejar de estar sentados y pararse un ratito. Pero sí, o sea, retomando lo de los suplementos, Ujú. que son la punta del iceberg, definitivamente sí son recomendables cuando ya hay una base. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando hay una base de planificación del entrenamiento, cuando hay una base de descanso, cuando hay una base de alimentación, entonces sí, hay suplementos en específico que ayudan en contextos específicos también. Alguna de las cosas que te podría decir que sí son para todos, que te lo puedo dar desde un niño de 1 año hasta un adulto de 80 años, es la creatina. Sí. ¿Cuánto le damos a un niño de 1 año? 1 gramo al día. Ujú. Prácticamente lo obtiene de la carne que Ujú. pueda comer. Si es que ya lo destetaron y ya lo ablactaron y ya empieza a comer carne. 1 gramo. ¿Cuánto le puedo dar a un adulto sano como a ti? 10 gramos. Ujú. Esa es la mejor dosis que existe actualmente. Antes calculábamos por kilogramo de 10 peso. kilos de paja. Era cada 0.1 10, ¿no? por kilo de peso. Ahora se estandarizó A 10. a 10 gramos para todos, siempre y cuando esté sano. ¿Tiene que ciclarse o no? No tiene que ciclarse. No hay ninguna razón lógica en un contexto sano en el que la creatina tenga que suspenderse y volverse a quitar, salvo casos específicos. Claro. Por ejemplo, un peleador Oh, sí. que el tema tiene del que cerebro. dar un peso, hay que quitarle la creatina 7 días antes para que pierda algo de agua y con la deshidratación que planea el entrenador o planea el nutricionista o el metodólogo, efectivamente pierda agua y dé el peso. Ujú. Se pesa, se reintegra la creatina, se reintegra el glucógeno, agua y bueno, ya se hace toda la reposición. Pero es de los suplementos que podemos utilizar prácticamente desde que naces hasta que te mueres. Hagas o no ¿Sí? ejercicio. Hagas o no ejercicio, sí, pero no es lo ideal. Ok. Volvemos a lo mismo. La base tiene que estar en que se haga algo y a partir de ahí, a punta del iceberg, y en ese caso es la creatina. Vi incluso que la creatina tenía ya un impacto, por ejemplo, en el americano, deportistas que llegan a tener contusiones, golpes fuertes, como el aumentar la cantidad de ingesta de creatina, así por suplementación, ayuda a que no haya pérdida neuronal. En ese caso se aumenta a 20 gramos porque la creatina funciona como antioxidante Mm, a nivel sistema nervioso central. ok. Por eso les estamos dando 10 gramos a adultos mayores, porque va a actuar a nivel tejido musculoesquelético, a nivel óseo, Ujú. a nivel sistema nervioso como antioxidante. Y si es una persona todavía en estado fértil, aumenta la motilidad espermática. Ujú. Qué ¿Sí? interesante. Entonces también ayuda a, pues, quiero ser papá y no sé si voy a poder, pero creatina. Hasta en eso. Hasta No, en es que eso. es una maravilla. Sí, una maravilla. Uno de los expertos, Darren Kando, Ujú. él precisamente en un podcast también decía, si la persona viaja mucho, por ejemplo, él iba de Londres a Canadá y dice, bueno, ahora que tengo el jet lag de llegar de Londres a Canadá, él es inglés, voy a usar 20 gramos de creatina. ¿Por qué? Porque traigo el jet lag, Claro. ¿no? Un deportista que se desvela, regresándome a lo que me decías de la desvelada y esto y lo otro,
Creatina. Si bebió, no, porque se deshidrató y la creatina necesita agua. ¿Sí? Entonces, deshidratarte y luego meter creatina como que no coincide. Pero si es solo la desvelada, de que no dormí bien una noche, pueden aplicar los 20 gramos de creatina. Necesito adoctrinarme más en eso, pero ahorita lo tengo en la órbita porque Darren Kando es el investigador a nivel mundial que ha hecho más investigación en creatina. Él. Específicamente. Wow. Darren Kando. Y él es el que habla de estos casos de jet lag o de cuestiones de insomnio o de que no durmió por X o Y razón, aumentar hasta 20 gramos de creatina, que es una dosis fuerte, vaya. Sí. ¿Qué opinas de que hoy, yo estoy muy triste, muchos de mis alumnos van al gimnasio y me presumen que no solo toman su preentreno, sino que también alguna bebida energética o energizante? ¿Qué onda con ese tema? Bueno, si toman una bebida energética, bueno, hay que hacer una decisión de los términos. Ujú. Una bebida energética es cualquier bebida que tenga calorías. O sea, epistemológicamente podríamos decir que incluso un whisky es una bebida energética porque tiene calorías. Ok. Que sean vacías o no, ya es otro término, pero tiene calorías, ¿no? Te compras un jugo de mango y tiene calorías, es una bebida energética. ¿Por qué? Pues porque aporta energía. Ujú. Una bebida estimulante puede tener diferentes alcaloides. El más común es la cafeína. Ujú. Y un preentreno suele asociar varios alcaloides. ¿Sí? Entonces, al asociar varios alcaloides, hace que se eleven diferentes neurotransmisores. ¿Sí? Serotonina, dopamina, oxitocina, qué sé yo. Endorfina. Entonces, el hecho de combinar una bebida estimulante con un preentreno, que aparte de tener diferentes alcaloides, tiene vasodilatadores, generalmente no es buena idea. No me da miedo que alguien se vaya a infartar. Hay casos muy graves de gente que sí se infarta. Ok. Los hay. Pero no es lo común. ¿Por qué? Porque como este tipo de cosas, todas van sobre el citocromo P450 del hígado, la reacción natural del cuerpo ante una intoxicación es vomitar. Así como con una intoxicación alimentaria. Entonces, una persona abusa de una bebida estimulante y la combina con un preentreno, y lo más común es que se sienta muy mal y esté intoxicado y vomite. Va para afuera. Y el resto del tiempo hay que recomendarles que tomen agua para que el efecto diurético vaya sacando o vaya depurando vía renal el exceso de estimulantes, ¿no? Ok. Entonces, no me preocupa tanto, a menos que tengan una cardiopatía subyacente, Ya. que se vayan a infartar. Ahora, el hecho de combinar una bebida estimulante con un preentreno, yo no le encuentro mucha lógica, ¿sí? Porque es más de lo mismo. Claro. La bebida estimulante ya tiene cafeína, que suele ser suficiente para mejorar, por ejemplo, que se sabe, el VO2 max, la fuerza, la agilidad, el focus, la concentración, la precisión en los drills, en las artes marciales, o la precisión en los pases en el fútbol. La cafeína es más que suficiente, ¿sí? Entonces, sumar cafeína a más cafeína que tiene el preentreno junto con otros alcaloides solo es propiciar una hiperexcitación, o lo que llaman los psiquiatras un hiperhype, ¿sí? Entonces, cuando tú produces un hiperhype a nivel sistema nervioso, después viene un hiperdown. Claro. ¿Sí? Y eso a la larga satura receptores, y si necesitabas 500 miligramos de cafeína, después necesitas 1 gramo, y después 1,5 gramos, y después ya casi te estás metiendo un pase de coca y no sientes nada. Claro. ¿Me explico? Vas Entonces, generando resistencia. mientras más combinen cosas, hay más riesgos que se desarrolle tolerancia, que se saturen receptores y que se intoxiquen. Ok. Entonces, sí, no está, como que de repente el contenido instagramable se ha vuelto como de, no mames, hoy combiné 2 tazas de Psicotic con un Monster blanco y todavía me tomé una pastilla de cafeína y encima me metí un Cialis. Y es como de, bro, tienes 20 años. Sí. No necesitas. O sea, traes toda la leche, Sí, como claro. decimos así Sí. con los chavos.
traes toda la leche, ¿para qué carajos te metes ese cóctel? No, es que me da un pump bien masivo. Ok, ¿has intentado comer un poquito de fruta con sal? Te va a dar el mismo pump, ¿sí? Pero es una cuestión tanto de merca como el mame este de me metí 20,000 cosas y entrené, ¿sabes? Parece que ahora se presuma mientras más cosas se meten. Claro. Peligroso. Sí, De pero cierta pues manera. es una cuestión idiosincrática, ¿no? Y Justo. ya cuando te escriben de que, güey, traigo las pulsaciones en 160 y apenas estoy en la Taquicardia. caminadora, es como de, güey, ¿qué te metiste? Qué interesante. Ahora, otra pregunta que me surge mucho es el tema de, ¿qué opinas tú de, en redes sociales hay muchos nutriólogos o temas del área que suelen ofertar servicios o productos de una dieta ya de cierta manera cuadrada para muchas personas? Ok, ¿Es útil? sí, ¿No sí, es tan sí. útil? No, para nada. Lo que te puedo decir, a pesar de la evidencia científica y de todos los efectos litográficos que hay, no hay principios universales aplicables a casos particulares, ¿sí? Así como lo es en el entrenamiento deportivo, en la psiquiatría, en la urología, en todas las especialidades, en la nutrición, que es otra especialidad, no hay principios universales que puedas aterrizar en contextos particulares. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo y un tip para muchos colegas y personas que nos puedan estar escuchando. Y esto les va a servir muchísimo. Una persona que es hipermetabólica puede que no reaccione a una dieta hipercalórica, hiperglúcida e hiperproteica. Es una dieta con un montón de calorías, un montón de carbos y un montón de proteína, puede que no reaccione a un hipermetabólico. ¿Por qué? Porque un hipermetabólico, si tuviéramos la oportunidad de hacer un análisis de gases, de oxígeno y dióxido de carbono, saldría con un RER o un cociente respiratorio alto. Y el darle más carbohidratos y más proteína solo perpetúa ese cociente respiratorio alto. Claro. ¿Cómo bajamos el cociente respiratorio? Con una dieta hiperlipídica. Entonces, tú en línea estás planteando un tratamiento para 20,000 personas iguales, cuando una es hipermetabólica, otra simplemente es octomorfo, otro simplemente no consume las calorías suficientes, otro tiene alguna patología, pues se me hace una barbaridad. Claro. O sea, no hay algo estandarizable, siempre tiene que ser, así como en el entrenamiento, individualizado, Sí, incluso como ley, ¿no? O sea, como ley. Desafortunadamente, para las personas, que hay muchas, que utilizan su profesión en vez de para ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud, el rendimiento de las personas con las que trabajan, lo usan para enriquecerse. O sea, son profesionistas que se vale, porque de algo tenemos que vivir. Claro. Pero yo lo veo en mi visión particular como una perversión de tu profesión hacia enriquecerte a costa de engañar. Claro. Y un tema de ética, de cierta Es un tema manera. de ética que es desagradable, porque te lo valgo de algunas personas que no son profesionistas y que se dedican a esto, porque no tienen la ética. O sea, desde lo que hacen ya son antiéticos. Pero ya siendo licenciado en nutrición, ya siendo licenciado en entrenamiento, ya siendo licenciado en psicología, en medicina, pervertirte para enriquecerte ya se me hace algo donde la dimensión humana ya se perdió por completo. Claro. Y en mi opinión muy personal y en mi criterio y en mis valores, primero está el principio de ayudar y ya está, y después, y la economía viene después. ¿Sí me explico? Sí. No me gusta a mí poner primero la economía que el principio de ayudar. O sea, y a lo mejor no me vas a ver con lujos y demás, y no me importa. Yo prefiero que en algún momento me recuerden por cuántas personas se beneficiaron de lo que yo pude intervenir con ellas, a cuánto dinero hice. Porque, caray, Chihuahua, tú como humanista lo sabes, ¿qué nos llevamos? O sea, y lo dicen también, en 100 años la gente que va a vivir donde vives tú, a lo mejor ni la conoces. El mejor carro que te compraste ya no lo manejas tú.
tus bienes, tu ropa, whatever. Lo único que sí te quedas o que sí te llevas es la gente que se queda en este plano terrenal y que recuerda que hiciste algo por ellos. Así es. Dicen por ahí que vivimos para servir y el que no sirve para vivir. Y el que Y no sirve para es vivir. correcto, y es algo Así muy es. bonito. Yo también comparto esa filosofía contigo de la importancia de usar nuestra profesión para el bien de más personas. Y de hecho, el nacimiento de este podcast, de cierta manera, es para eso. O sea, para que las personas tengan acceso a información profesional, a información de calidad en cuanto a temas de deporte, en cuanto a temas de nutrición, en cuanto a temas de diferentes cosas, y que podamos, por lo menos yo siento que ya hemos ayudado a algunas personas, que con lo que has dicho, a alguno le va a resonar, a alguno ya va a cambiar algo en su estilo de ver o el deporte o la nutrición, y eso ya causa cierto impacto. Ojalá que sí, o que algo de lo que se habló les gire, o sea, que ahora sí que el rumiante positivo decir, bueno, se habló de sueño, déjame investigo, ¿qué se sabe de sueño? Así es. ¿No? Sí, O sea, a lo me voy a mejor cuidar más. no quedarse con lo poquito o mucho que podemos platicar aquí, sino de que, oye, me gustó el tema de la creatina, pues vamos a leerlo, me gustó el tema del sueño, vamos a leerlo, lo de la antropometría, lo mismo, o sea, que les nazca la curiosidad y de empezar a documentarse, ¿no? Sí, Porque hablar desde la ingenuidad o desde el desconocimiento es corrupto, sí. ¿sabes? Es corrupto. Otra cosa que pasa con los suplementos, retomando eso, voy a poner un ejemplo. Ojalá que te escuche público de todo tipo y que les llegue. Y me vale que me escuche culero, pero he tenido la desoportunidad. He tenido la mala experiencia con adolescentes que les prescribo, no sé, un suero de leche, una creatina, ¿no? Y en casa, la mamá o el papá es de que no, o sea, es que con esas drogas te vas a inflar. Te vas a inflar, es que eso es droga, eso es nomás te vas a hinchar y te va a hacer daño y tu riñón y tu corazón y tu... Y ellos hablando como especialistas, ¿no? Y la incongruencia, o sea, lo peor de eso es que, o sea, ves a la señora y está así, de que no cabe en esta silla y trae una coca en la mano. O sea, digo, para mí como nutriólogo sí es un poco frustrante el que esas personas estén a cargo de adolescentes, ¿no? O sea, finalmente son los papás y los papás educan como ellos creen que es mejor, no educan con maldad, pero sí pueden educar desde la ingenuidad. Y si no están documentados en algo en preciso, es como de, güey, cállate el hocico, Sí. ¿sabes? O sea, si a mí me dices, oye, Tano, ¿cómo le hago para que jale el motor de mi carro? Porque no sé qué trae. Yo te diría, no sé, güey. Pues sí. No hay puta idea. No soy ingeniero, no soy mecánico. Yo voy y lo llevo con el mecánico, Con el experto. con el que sabe. ¿A qué le meto la mano? Ujú. Si yo quiero mi carro y quiero que esté bien, yo no le meto la mano. Claro. Entonces, si yo quiero mi hijo y quiero que esté bien y no soy doctor en X cosa, lo llevo con la persona que lo estudió. Claro. ¿Me explico? Oh, me gusta. Son palabras fuertes, pero definitivamente. Son palabras fuertes y la verdad, ojalá que las escuchen porque de gente pendeja hay un montón. Hay tanta gente pendeja que mejor no digo, mejor no hablo de política. Qué padre. ¿Cómo ha sido para ti? Sé que estuviste en el área de nutrición, tanto en Secufit como en el área de fútbol del Atlético. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Cómo es coordinar un equipo de ese nivel o el tema de nutrición? Fíjate que afortunadamente no me ha tocado coordinar un equipo multidisciplinario, porque ahí la lucha de egos está cañón. Okay. Cuando estuve en Secufit, tuve varios jefes del centro de medicina. Y el centro de medicina se componía por psicología, fisioterapia, nutrición y medicina como tal. Entonces siempre había médico, psicólogo, fisio y nutriólogo. Y estaba el jefe de medicina. Y obviamente cada jefe tiene sus ideas y sus maneras de trabajar. Yo soy una persona que se adapta mucho a los roles, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo quería trabajar el jefe,
pues yo me adaptaba, obviamente siempre y cuando no se metieran en lo privado, que es mi consulta, ¿no? Mi consulta es sagrada. Ahí no pueden meter mano en qué hago, qué digo o qué dejo de decir. Pero sí coordinaba al resto de mi área como tal, que es nutrición. Y es una experiencia bien interesante porque estás trabajando con subordinados, finalmente. O sea, lo que yo tenía en Secufit eran pasantes. Llegué a tener pasantes y practicantes. Entonces, aparte de detectar de qué escuelas venían mejor preparados, podía detectar cuáles tenían desarrollado un sentido más humano y más de servicio social. La parte delicada es que cuando tienes subordinados, hay muchas cosas que te pueden hacer quedar mal, ¿no? Claro. De que, oye, Tano, Estás en el foco. estoy enfermo, no puedo ir, ¿no? Te vienes, te presentas. O sea, hay cosas que no se deben hacer definitivamente. Yo era muy ligero en ese sentido, en los 4 años que estuve en Secufit. Si me pedían un permiso y estaba justificado, yo lo daba, ¿no? Y obviamente avisaba a mi jefe inmediato. ¿Sabes qué? Juanita, la de los mangos, no va a poder venir a estar en el consultorio porque pues fue a llevar a un familiar al hospital, ¿no? O tiene gripa, Claro. o sea, ¿para qué los quiero enfermos ahí? ¿Sabes? Y lo bonito también es eso, ¿sí? Todavía me los encuentro en un gimnasio de cadena muy famoso en Latinoamérica y me saludan con una sonrisa, ¿no? Y eso está chido. Digo, algo hice bien con estos equipitos de nutriólogos que no me ven y me voltean la cara. Ah, no mames, ahí viene el mamón que me frustró mi servicio social. O sea, al contrario, ¿sí? O sea, creo que sí llegué a enseñar y creo que sí, pues se quedaron al menos satisfechos con mi manera de ser, ¿De dónde ¿no? viene esa parte de enseñar? Porque no solo en esa área, sino que también has impactado en diferentes universidades, el tema de tener el ISAC 3 y estar incluso Instruir. impartiéndolo. Pues fíjate que ya más adulto lo interioricé como esto que dicen que el conocimiento es para compartir o la ciencia es para divulgarse, no es para quedársela uno. Entonces ya más adulto nace de ahí. Pero si me remonto a mi juventud, a los 15 años, yo era el que a los 15 años organizaba a los niños en la colonia y les daba un curso de verano de fútbol. O sea, siempre la posición de compartir y de enseñar ha estado en mí y no sé, puede ser que venga de mis papás, porque los dos fueron maestros de la Universidad Michoacana. Mi mamá laboratorista en farma y mi papá en química orgánica. Mi hermano es maestro también. Yo creo que lo traemos de familia. Hay por ahí algún gen De o enseñanza. algo psicológico, sí, o psicosomático que se nos da por enseñar. Pero ya ahora, interiorizado, te digo que lo veo como que si sabes algo, compártelo. Qué padre. No te lo quedes. O sea, Me gusta. si a ti te ayuda o te sirve, qué padre. Pero si le sirve a 100 y Es puedes mejor. impactar 100 vidas, qué mejor. Claro. ¿Has incluso tenido temas un poquito en el tema de la investigación? Voy a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo ves el futuro de la nutrición deportiva? ¿Qué se viene en esta área? ¿Qué habilidades tienes que estar dominando si lo estás estudiando, si te quieres posicionar bien? Sí. Una es el uso de la inteligencia artificial, precisamente. Hay un montón de temas, hay muchos prompts, hay muchos comandos que puedes introducir a un lenguaje o a un modelo de inteligencia artificial que te resumen y te hacen incluso citas en formato APA o como tú Sí, las quieras, un tema en específico y te ahorras un montón de tiempo, pero tienes que meter los prompts adecuados. claro. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las cosas que se vienen. Y la otra es formarse o salpicarse de otras áreas. Yo aprovecho muchísimo las consultas que tengo con mis especialistas, o sea, con el gastroenterólogo, con el psiquiatra, con la nefróloga. Aprovecho muchísimo nutrirme de especialistas médicos
y empiezo a aplicar ese tipo de cosas en mi consulta. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy común y que no lo hablo seguido más que en posgrados. El tema, por ejemplo, de la depuración de creatinina. Para la mayoría de los nutriólogos que nos escuchan, a lo mejor una persona con una creatinina alta, que es alta, un 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 quizás, sería como, ¿sabe qué, señora, señor? Usted tiene daño renal, su tasa de filtración glomerular ya está disminuida, entonces le tengo que dar menos proteína porque si no me voy a cargar el riñón. Casi, casi ya le están condenando la insuficiencia renal por una creatinina alta. Y algo que aprendí de nefrología es que la creatinina alta puede deberse a que la persona tiene mucha masa muscular. Simplemente. Claro, tiene más ¿Sí? músculo. Y aún así, si estuviera hiperfiltrando, o sea, si estuviera orinando proteína, esto puede deberse a una hiperfiltración, no necesariamente a un daño. La hiperfiltración, conceptualizadamente, por decirlo así, permite que salga proteína en la orina, que es algo que no debería de pasar. Sí, no. O sea, la hiperfiltración tampoco es algo normal, no lo vamos a normalizar. Pero no es lo mismo hiperfiltrar a tener disminuida la tasa de filtración glomerular. Incluso sería lo contrario. Claro. ¿Sí? Una tasa de filtración glomerular baja es una persona que ya no filtra bien. Y una persona que hiperfiltra es una persona que filtra demasiado. Hasta lo que no, como la proteína que no tendría por qué salir en orina. Entonces, a lo que voy, una creatinina alta no siempre está hablando de estrés o daño renal. Hay que hacer más estudios, hay que hacer depuración de 24 horas de proteína de albúmina y de creatinina. ¿Sí? Y aparte hay que checar otro dato que se llama cistatina C, que ese sí nos indica cuando está fuera de rango que hay daño renal como tal. ¿Qué más hay que hacer? Un ultrasonido de riñón. A lo mejor el tema es una calcificación, o sea, se está formando un lito, una piedra. Entonces, ese tipo de cosas, el nutriólogo deportivo ya lo tiene que saber porque me hacen cada diagnóstico que parece una patada en los huevos, de verdad. Pero no es porque quieran actuar mal, es porque no conocen aún. Y si no te embarras de especialidades médicas, pues más desconoces. Sí. Y mientras más conoces, más te das cuenta que no conoces. Entonces Sí, está bien cagado, ¿no? Sí, justo decía un filósofo eso, que entre más aprendes, menos sabes. Entre más aprendes, menos sabes. Sí. Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es el océano. Sí. Voy a contar algo chistoso, una anécdota. Cuando tú fuiste mi maestro en la licenciatura, a mí me llamaba la atención la nutrición y yo creía que ya medio la empezaba a entender, ¿no? Pero en cuanto entiendes, te das cuenta de todo lo que sabes y todo lo que no sabes. Y cuando no te has metido a un área, no tienes ni idea de todo lo que no sabes. De todo lo que no sabes. De esa área. Sí. Hasta que la empiezas a entender. Y me gustó mucho la nutrición, pero dije, esta no es mi área. Completamente. Y valoro mucho porque entiendo el papel importante que tiene pues, en el tema de deporte, que es en el que me desenvuelvo. Pero es algo interesante. Había escuchado incluso el tema ahorita que mencionaste de la hiperfiltración, de si consumes más proteína de la que deberías, tu cuerpo también la va a desechar. Supongo que tiene que ver un poquito con, de hecho, con el proceso. Si consumes más proteína de la que debes de consumir, no solo, o sea, el tema no es solo que la deseches, porque se absorbe toda. O sea, tú puedes utilizar los gramos de proteína que quieras por kilo de peso o por comida, pero toda se absorbe. El tema es cuánta vas a aprovechar para lo que quieres. ¿Sí? O sea, si es un tema de hipertrofia muscular y te pasas de los gramos necesarios, estás tirando tu dinero. Sí. Y estás generando un montón de urea, que es el metabolismo final de la proteína. Y si generas mucha urea, pues vas a estar orinando y también te vas a deshidratar. O sea, sí tiene sus riesgos el hecho de usar más proteína de lo necesario, de lo recomendado de acuerdo a las guías deportivas, pero también es estar tirando dinero. Claro, orinas dinero literal. O estás orinando dinero, es como los multivitamínicos, es comprarte orina cara. Sí. Vas y te compras un Centrum, estás comprando orina cara, punto. Qué curioso. ¿Sí? ¿Cuál es tu recomendación de porcentaje de
de gramos de proteína. por Gramaje de deporte o en proteína. general. Ajá. No, mira, fíjate que ¿Cómo lo manejas? es que hay muchísimas guías. Claro. Hay muchísimas guías. Podríamos establecer un rango promedio, por así decirlo, entre 2,2 y 3 gramos por kilogramo de peso corporal en contextos de hipertrofia, por ejemplo. Ok. Contextos de hipertrofia. Pero también aplica para contextos donde se intenta bajar la masa grasa manteniendo la masa muscular. Como O sea, no recomposición. hipertrofiando, manteniendo la masa muscular y simplemente Bajando grasa. bajar la masa grasa. También se pueden utilizar dietas hiperproteicas. Esas sí se recomiendan por periodos cortos de tiempo. Ok. A diferencia de la creatina, esas sí se ciclan. O sea, se pueden utilizar, no sé, 3 meses una dieta altamente hiperproteica, que será la de 3 gramos, y después hay que bajarlo para dejar descansar un poquito la filtración. Ok, interesante. Ya para terminar, ¿qué consejos o cuál es el consejo más importante que le darías a alguien que quiere empezar a cuidar su alimentación como deportista? Uy, como deportista. Fíjate, si ya es un deportista de alto rendimiento, que acuda con un especialista. Ok. Si es un deportista con miras al alto rendimiento, también que acuda con un especialista. Ok. Y a lo mejor, si es un deportista que no es ni de alto rendimiento, ni con miras al alto rendimiento, digamos, Amateur. es un deportista amateur o recreativo que intenta mejorar ligeramente su físico. O de salud incluso. O que quiere hacer una carrerita de 5 o 10 kilómetros o que tiene un eje de salud, pues leer, ¿no? Rodearse de personas que sepan del tema. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a un especialista, sobre todo en la parte económica. Y aparte yo les digo, lo caro no es pagar una consulta, lo caro es comprar la comida adecuada, ¿no? Entonces, rodearse de gente que busque más, que tenga más o menos los mismos objetivos y que vayan fluyendo pues de la misma manera, si no puede consultarse con alguien, ¿verdad? Y utilizar fuentes, o sea, científicas, o sea, no Claro, TikTok, sí. no Instagram, no Men's Health, no revistas, Sí. ¿no? O sea, y no dejarse guiar por modas, Bien. ¿sí? Me gusta. Esa sería mi recomendación a alguien que quiere empezar a cuidarse, es empezar a leer, empezar a ver medios interactivos, pero más o menos con las características que tiene tu podcast, que estén orientados pues a evidencia científica, ¿no? Bien. No a falacias o a experiencias meramente anecdóticas, ¿sí? Por el mismo principio de individualización. Sí. Pero eso puede ser útil, ¿no? Y fíjate que a mí cómo me hubiera gustado, o cómo me gustaría actualmente, Siweri, que mis atletas de box, por ejemplo, de artes marciales mixtas, de deportes de contacto, sí tuvieran un entrenador que sepa planificar cargas. Sí. ¿Sí? Cargas, relación carga-descanso, minutos por semana, volumen, intensidad, todos los factores que ustedes dominan como especialistas en entrenamiento deportivo. Me gustaría porque podríamos trabajar mejor con el atleta. O sea, creo que es algo que todavía falta, Sí. sobre todo en esos deportes. Que el entrenador de box, aparte de que haya sido el superboxeador que ganó 1000 medallas y 20,000 torneos, y que sepa las estrategias, y que sepa los golpeos, y que sepa los procesos, que aparte esté estudiado en el entrenamiento deportivo, porque así estaríamos hablando en el mismo lenguaje. Así es. Si no, él está hablando en chino y yo estoy hablando en alemán y pues no nos entendemos. Sí. Sí, incluso las líneas se van por otros lados por simple desconocimiento. Me gustan los consejos que das, creo que es impactante y es necesario que todos aprendamos. No importa si eres entrenador, que aprendas de nutrición. No importa si eres nutriólogo, que aprendas de entrenamiento. No importa si eres cultor físico, ciencias del deporte, es necesario leerle.
Y es algo que nos falta mucho en Latinoamérica, el acercarnos en este tema. Te agradezco mucho que hayas No, venido, ¿qué? que estés Es un aquí con placer. nosotros, que formes parte del movimiento Actinex de ayudar a impactar a 1 millón de deportistas, que es la Ojalá visión se que tengo, llegue a ese y millón. a ese vamos. Y pues muchas gracias. ¿Quieres dar tus redes para que te sigan? Mis redes, claro que sí. Bueno, solo uso Instagram. Está bien esa. No Es necesitas más. Alberto Guzmán Oficial, ahí me pueden encontrar. De repente tengo contenido errático, ignórenlo, tomen lo que les sirva. Y si no, pues cualquier cosa, si Güeri tiene mi contacto personal, si él lo considera apropiado, pues se los puede compartir también. Gracias. ¿Y cuál errático? Es parte de la persona que eres. Considero Es que que eres soy alguien muy multifacético auténtico. y tengo un tipo de TDA Ujú, que es impulsivo. ujú, Entonces, por eso me gusta hacer varias cosas. ujú. Ahorita tenía la oportunidad de ir al consultorio en la mañana y dije, no, chingue su madre, vámonos al podcast porque es algo diferente. Claro. Y a mi cerebro le viene bien hacer cosas distintas. De Siempre. repente me pongo a Sí, cantar, sí. otro día me Sí encuentras te veo. bailando, otro día golpeando a alguien en una clase de artes De marciales o MMA. siendo golpeado O sea, sí. también, jugando fútbol y es, pues sí, como dices, es parte de lo que soy, ¿no? Ujú. Pero sí es, no se esperen ver solo nutrición o solo Claro. entrenamiento en mis redes. Está padre. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Sibori.